Abrimos nuestra Biblia, por favor, en la epístola a la primera de Pedro. Continuamos con la serie Nuestra identidad en Cristo. Y hemos estado predicando carta. Ya vamos en el capítulo 3. Vamos a ver si concluir el capítulo. Que Dios bendiga su palabra. Leo un versículo, el versículo 16 del capítulo 3. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oramos, Santo, en el nombre de Cristo. Te bendecimos y te damos toda la gloria y todo el honor. Tu palabra, Señor, hoy, bendícenos a cada uno en particular como se requiere, según tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo decimos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El apóstol Pedro continúa con la línea de pensamiento que ha desarrollado en los capítulos anteriores. Los cristianos, los elegidos, los nacidos de nuevo, los que son de Cristo, deben vivir de un ejemplar a pesar del sufrimiento. Recordemos, hermanos, el contexto se dirige el apóstol Pedro. Eran unos hermanos que habían sido expulsados de su país. Estaban siendo perseguidos, maltratados y bueno, el panorama era sufrimiento. Y a pesar de ello, hermanos, del sufrimiento, el apóstol Pedro les está insistiendo en esta carta que deben vivir de manera ejemplar, como de Cristo, y para que los enemigos de la cruz sean de alguna manera detenidos, callados, ¿verdad? Y en lugar de estar murmurando de los cristianos, al Señor. Si es que esa es la línea de pensamiento que el apóstol Pedro está desarrollando, entre otras cosas, hermanos. Vayamos a los versículos 8. Quiero ir sección por sección para que veamos un panorama del contexto inmediato, hermanos, alrededor a esa idea que presenta el versículo 17, ya que ahí encontramos precisamente la línea de pensamiento de Pedro, el asunto de hacer el bien en medio de del padecimiento. Esa es la idea, hermanos. Dice el versículo 8, finalmente, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Palabra de Dios, hermanos. La expresión finalmente resume lo que momento el apóstol había dicho. Y luego presenta una gama de facetas de todos los aspectos en que se manifiesta la verdadera vida cristiana. Encontramos en primer lugar, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir, desde luego en el Señor. Amén. Esto nos habla de unidad, hermanos. Unidad de pensamiento en cuanto a las cosas del Señor, en cosas que están implicadas en el Evangelio y en la vida misma del cristianismo. Unidad de acción, no solo de pensamiento, sino de acción. Porque nuevamente lo menciono, ¿verdad? Somos lo que pensamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si estamos pensando en las cosas que tienen que ver con la obra del Señor, con la salvación de los perdidos, con la edificación de la iglesia, hermanos, estamos en unidad de pensamiento y también de acción. La acción es lo que tiene que culminar nuestro pensamiento, o es donde tiene que culminar. Porque de muy poco sirve que tengamos buenos pensamientos, ¿verdad? Si no los llevamos a cabo, o si actuamos de manera contraria a nuestro pensamiento, a nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, sed todos de un mismo sentir, tiene que ver pensamiento, unidad de acción en esto. Y eso marca el derrotero a seguir. Amén. Porque podemos unirnos en muchas cosas, humanamente hablando. Pero aquí el derrotero es Cristo. Y es lo que debemos cada uno de nosotros estar cada día, hermanos. Pensar en el Señor, de acuerdo a los parámetros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es uno, hermanos. Es perfecto en unidad. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así como no estamos con Dios, porque recordemos que estamos hablando de nuestra identidad en Cristo. Entonces, si Dios es una unidad perfecta, desde luego nosotros debemos ser una unidad perfecta. ¿De acuerdo? Entre nosotros mismos y una unidad perfecta en Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando en capítulo 17, guárdalos en tu nombre para que sean uno? Para que sean uno, así como. Y luego dice, yo en ellos, o ellos en mí. Unidad, hermanos, es lo que se requiere. Sed de un mismo sentir, es un testimonio ejemplar, potente para el mundo inconverso. Notemos que eso es lo que se requiere, hermanos. Eso se necesitaba en ese entonces, con esa congregación, dar testimonio de Cristo. Y estar unidos en un mismo sentir, hermanos. Cuando la gente lo ve en la congregación, es un testimonio poderoso para la evangelización. Y en este caso, para que los incrédulos cerraran la boca y glorificaran al Señor, en lugar de estar dándole a los cristianos. ¿Recuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 4. Todos los que habían creído estaban y tenían todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos.
y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Notan eso, hermanos? Ser de un mismo sentir, la unidad, unidos en Cristo, unidos entre nosotros, pensando en lo mismo con respecto al Evangelio, actuando de acuerdo al Evangelio. Hermanos, la gente de afuera nos ve, nos escucha, y la idea es que alabe. ¿Sí? La idea es que digan, oh, wow, de ahí de IDSL, en verdad sí se comportan, y glorifiquen al Señor. Amén. Y así el capítulo 4 de Hechos nos presenta la misma idea y del poder testimonial. La iglesia está unida, en armonía. Los hermanos debían evitar la división, que es lo contrario a la unidad. Debían de promover siempre la unidad, la armonía, por causa de la gloria de Dios, por causa del testimonio de Cristo, por causa del Evangelio del Señor. De igual manera nosotros en este tiempo, hermanos, debemos ser de un mismo sentir, porque Cristo nos ha dado el ejemplo. Y el mismo Señor, nos demanda de un mismo sentir. Amén. Nuestra identidad con Cristo, hermano, nos empuja. Nuestra identidad con Cristo, como dijera Pablo, nos constriñe. Nuestra identidad con Cristo también nos demanda que busquemos siempre ser unidos en un mismo sentir con respecto al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro que aparece en el versículo 8 dice ser compasivos. Los hermanos debían ser compasivos con el trato en todos y con todos, tanto los hermanos en la no creyentes. Ubiquemos la escena, hermanos, el contexto. Ubiquemos a los hermanos caminando por las calles y la gente que los conocía como cristianos gritándoles y diciéndoles, demandándoles, etcétera, etcétera. Y luego el apóstol Pedro, dice, sean compasivos. No solo con los hermanos en la fe, sino más con aquellos que no son cristianos, para que guarden silencio, crean al Evangelio y glorifiquen al Señor. Cristo fue compasivo. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando el Evangelio del reino, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y todo pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo fue compasivo, hermanos. Bendito sea el Señor. Los hermanos debían evitar la crueldad en el trato con sus hermanos y en el trato con sus semejantes cristianos. Aun cuando los perseguían y maltrataban, debían seguir el ejemplo de su Señor. De igual manera nosotros debemos de ser así. Seguir las pisadas de Cristo para dar testimonio de Él. ¿Cuántos son compasivos? Ay, nada más tres. Ay, Dios santo. ¿Cuántos son compasivos, hermanos? Más nos vale, hermanos. Porque nuestra identidad es Cristo.
Tenemos muchos beneficios invaluables, pero también una gran responsabilidad. Amén. ¿Tomamos las bendiciones? Y tomamos también las como buenos cristianos, ¿verdad? Y luego dice, amándoos fraternalmente, ámense como hermanos. Romanos 12:10 dice, amaos unos a otros con amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí es exclusivo para los creyentes, ¿verdad? Tienen prioridad, hermanos. ¿Sí? Ustedes tienen prioridad en ese sentido de que debemos amarnos y debemos amar, amor fraternal, ¿sí? Exclusivamente con ese tipo de amor, aparte o dejando a un lado a los creyentes, aunque también debemos de amarlos, ¿sí? Amén. Pero con ustedes es algo diferente. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque miren, Dios ama a todos, ¿verdad? Hace salir, surgir, pero hay varios tipos de amor de Dios para con la humanidad. ¿Estamos? Hay un amor general, el cual se manifiesta a través de la provisión, salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, Él da alimento a todo, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de amor. Pero el amor exclusivo, el amor ágape, el amor perfecto es para su iglesia. Es diferente, hermanos. Para aquellos que me han preguntado, o aquellas, hermano, que mi esposo no es cristiano, no lo ama Dios, sí lo ama, pero es diferente. Sí lo ama, pero es diferente el amor. A la iglesia del Señor, hermanos, es otro. No solo tiene que ver con la vida en este mundo, la necesidad, no. El amor abarca hasta la eternidad y para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Amor fraternal. Cristo nos amó hasta el fin y hasta el extremo. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo amó a sus discípulos. Nosotros debemos amarnos unos a otros, hermanos. Amén. Y también no solo a los hermanos, como ya lo mencioné, aunque el amor a ustedes es diferente al amor para con todos los demás, pero también es testimonio vivo amar a nuestro prójimo. ¿Acaso no dijo Jesús, hablando de el mandamiento, dijo, el segundo es semejante al primer, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Amén. ¿Qué tanto estamos mostrando el amor a la gente, hermano, nuestro alrededor que no es creyente? Jesús dijo, porque que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor nos amó en la cruz. Y saben que el Señor nos ama aún en este mismo siempre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o escasez o persecución, angustia, hambre, desnudez o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el. Somos contados, pero antes en todas estas cosas somos por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos al Señor. Él nos ama, nos ha amado desde
antes de la fundación nos ha amado cuando da su vida en la cruz, amando y nos amará hasta la eternidad. Nada ni nadie puede separar de su amor. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Los hermanos debían amarse así como Cristo los amó. Este tipo de amor, hermanos, es poderoso testimonio para el mundo. La gente ha comentado que cuando llega a IDCL, ve el amor entre nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? Desde que llegan allí a la entrada dicen, ay, la las sugieres, hermanas sugieres. Dice, ah, me abraza, así como en casa. Se ve el amor, hermanos. Se ve el amor entre ustedes. ¿Qué hubo? O otros lo ven y ustedes no, hermanos. Se ve el amor, hermanos, entre nosotros. Bendito sea el Señor, porque Dios está entre nosotros. Y ha derramado su amor en nuestros corazones, Espíritu Santo, y nosotros, hermanos, tratamos de obedecer al Señor. Hay que ser misericordiosos, dice el versículo 8, ¿sí? Hay que ser misericordiosos. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestra identidad con Dios misericordioso nos lleva, nos demanda que seamos igual que nuestro Padre. Amén. Oh Señor, gloria a Dios. Y lo otro, humildes. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde Tenemos que ser humildes, necesitamos ser humildes, hermanos. Y ahí debemos batallar con nuestro egoísmo que está muy arraigado corazón. Debemos dar un testimonio ejemplar para cumplir los propósitos que el Señor quiere llevar a cabo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis ya para que heredaseis bendición. Aquí tenemos la respuesta radical a la hermanos. No devolviendo mal por mal, sino en lugar de golpear al enemigo, hay que ver. Esto va en contra de toda lógica humana. A veces decimos a aquellos que no nos quieren, está bien, Dios te bendiga. No lo entienden, pero exactamente hacemos lo que dice aquí. No pagando mal por mal, ¿sí? Sino más bien bendiciendo, porque estamos para bendecir. Qué difícil es a veces, ¿sí? Qué difícil es. Recuerdo cuando no tenía automóvil, me movía en una bicicleta o en camión, y recuerdo una ocasión que iba yo a tomar el camión con mi Biblia y estaban unos albañiles construyendo por ahí cerca en la casa y, hermanos, me aventaron una botella. Dije, híjole, ahorita me quito un poquito el cristianismo y vamos a ver qué. Pero no, dijo. Se burlaron de mí, hermanos. Y les dije, Dios los bendiga. Hay mucho de eso. Bueno, cuando hacemos eso, hermanos, realmente estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Es una respuesta radical a la hostilidad. Esto evita que nosotros propia.
En la ley estaba escrito ojo por ojo, diente por diente. Pero Cristo vino a revolucionar, ¿sí?, la enseñanza. Cuando dice en Mateo capítulo, me parece que es el capítulo 6, ¿verdad? Habéis dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. ¡Qué impresionante! Los judíos estaban asombrados. ¿Qué pasó aquí? Amen a Roma. Los romanos, a los que los están golpeando, ámenlos. El apóstol Pablo dijo, si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, dale una coca. Está el hermano Jorge. ¿Sí? Porque haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el principio, hermanos, que está manejando el apóstol Pedro. No devolváis mal por mal. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, generalmente. Y eso es lo que nos identifica con el Señor. ¿Se da cuenta? De hecho, Cristo es el ejemplo. ¿Qué dice el capítulo 2? Mire, versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga rectamente. El cristianismo, hermano, es otra cosa, hermanos. Pero es tan difícil. Hay que negarnos a nosotros mismos, a nuestro deseo de venganza, ¿sí? Hay que negarnos a nuestro deseo de ser, o a nuestro pensamiento de ser más que el otro, el egoísmo. Encomendemos al Señor todos esos asuntos, hermanos. No devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Cuántos dicen amén? Bien, los hermanos debían amar a sus perseguidores, hermanos. Al igual nosotros debemos hacerlo. Versículos 10 y 12. Dice, porque el que quiera ver o amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apaga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nuevamente vemos aquí el estilo de vida recta que debe anhelar, que debe buscar el cristiano nacido de nuevo. El cristiano, hermanos, que lleva dentro de sí el Espíritu Santo. El Cristo en verdad nos quiere hacer del Señor. Aquí está citando el Salmo, parte del Salmo. Pedro vincula, noten, el refrenar la lengua y buscar la paz con el favor continuo de que los están persiguiendo y les están haciendo daño. Está conectando esas, decirles, usted mal de aquellos que los están persiguiendo. Ni hagan engaño en aquellos, mucho menos con los hermanos. Los hermanos podían dar mal ejemplo en su manera de hablar. ¿Estamos? Y podían echar a perder el propósito de Dios. De que aquellos que nos ven o aquellos que los miraban, que los perseguían, glorificaran al Señor y se convirtieran al cristianismo. Ese propósito se podía perder si los hermanos no refrenaban la lengua, si los hermanos engañaban a las personas.
El Señor Jesucristo es ejemplo. Acabo de leer el versículo 22, maldad, y en su boca no se halló engaño. Dice ahí también, apártese del mal y haga el bien. También está vinculada a no devolver mal por mal, sino más bien a bendecir. Amén. Cualquiera de nosotros, humanamente hablando, y de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, puede sentir y puede planear y puede vengarse de los que le hacen mal, ¿sí o no? Todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y podemos echar a perder mucho bien, hermanos. Pero la exhortación, hermanos, es a portarse bien y a través de ese comportamiento dar buen testimonio a los que no han creído. Ahora, también menciona la paz. Busque la paz y sígala. En lo que dependa de vosotros, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. Cristo es el ejemplo, Él es el príncipe de paz. Y luego dice, Dios está atento a nuestro proceder y a nuestras oraciones, pero está en contra de los que hacen. Yo pregunto, ¿estamos conscientes, hermanos, de que no en Cristo nos debe empujar, impulsar y nos demanda, de hecho, vivir una vida ejemplar? Amén, 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 amén. Pero en la realidad, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué no se convierten los que están cerca de nosotros? ¿Sí? Algunos no se convierten porque realmente no creen. Algunos no se convierten porque no son del Señor. Pero algunos no se convierten por su mal testimonio. ¿Sí? No se convierten. ¿Para qué voy a la iglesia? No. ¿Sí? Hermanos, la iglesia del siglo XXI, al igual que la iglesia del siglo I, necesita dar testimonio, hermano. Tiempo, hermanos, a través de estos 20 siglos, ya 21, entramos en el 21, hermanos, la iglesia se ha corrompido mucho. ¿Sí? La iglesia del Señor. En nuestro tiempo hay mucha congregación que no enseña la palabra de Dios como debe ser. No es la sal, no es la luz de este mundo como debería serlo. Y hay mucho que decir al respecto. Pero el punto es, hermanos, necesitamos luchar contra nosotros mismos cada día para cumplir lo que el Señor nos demanda por causa de ser sus hijos, por causa de ser su iglesia. Piensa en eso, hermano, hermana. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo? ¿Está agradando a su Señor? ¿Con el comportamiento que tiene? ¿Está cumpliendo? Es bueno de tiempo en tiempo ponernos a meditar, es más, evaluarnos, hermanos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, del 1 al 5, que debemos examinarnos. Examinarnos mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Este mundo necesita la iglesia que viva como. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero debe haber una diferencia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo?
al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino más bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Y ahí está el punto: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La idea que en esta porción tiene que ver con el sufrimiento con propósito y esperanza. El apóstol Pedro anima a los hermanos a sufrir con propósito y esperanza. Quizás me ha escuchado decir en algunas ocasiones: hay que sufrir bien, hermano. ¿Sí? ¿Ya le he dicho eso? ¿O lo he escuchado? Hay que aprender a sufrir bien. ¿Cómo es eso? Pues sí. Dios tiene propósito bueno en el sufrimiento, hermanos. Por eso predica esto el Evangelio y dice: sufrir. No, espérate, no. Pare de sufrir, no. No, Cristo nos llama a tomar nuestra cruz, hermano. El sufrimiento, hermano. Un evangelio sin sufrimiento, hermanos, no da el fruto, que es a través del sufrimiento que Dios nos va puliendo. Nuestra fe va siendo purificada. ¿De acuerdo? Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Se espera que cuando los cristianos hacen el bien, les vaya bien. ¿De acuerdo? Se espera, humanamente hablando, pero hermanos, no siempre es así. Sucede muchas veces que nos ven bien portaditos y nos aborrecen, pero a todo lo que da. ¿Sí se han fijado en eso? Bueno, cuando suceda eso, dice: mas si también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sé feliz. Ok, se porta bien y aún así le dicen cosas y no le va como debería. Hermano, glorifique al Señor y siéntase feliz porque está padeciendo por Cristo. Amor. Padecer por Cristo es algo maravilloso. Amén. Debemos evitar padecer por nuestras maldades, pero no debemos cerrarnos a padecer por Cristo, por la justicia, por el Evangelio, por la verdad, por lo que es correcto. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es algo que debemos, hermanos, puntualizar y tratar de vivir cada día, hermanos. Algo que da mucho testimonio. Los hermanos, como ya lo mencioné, tenían muchos enemigos, ¿sí? Y la mayoría, desde luego, hermanos, nuestros hermanos del primer siglo, la mayoría no recibieron el bien que merecían. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque vino la persecución, primero, segundo y tercer siglo. Mataron a miles y miles de cristianos que se portaron bien, que defendieron su fe. No les fue como se esperaba. Y en ese contexto están los hermanos a los cuales se dirige el apóstol Pedro. Estaban perseguidos, estaban en peligro de muerte, ¿sí? Mas sin embargo, en medio de todo eso, el apóstol les dice que deben de vivir bien, correctamente, haciendo el bien.
Y esto es algo impresionante, hermanos. En lugar de conducirse equivocadamente, deben conducirse bien y de esa manera van a santificar al Señor y van a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande su fe. Dice ahí la esperanza que hay en vosotros, la vida eterna, explíquenos. El resultado de esto sería, uno, tener una buena conciencia. ¿Dónde está? Teniendo buena conciencia. Eso es parte del resultado de vivir así, hermano. Y lo otro es lograr el objetivo de hacer callar a los que murmuraban en contra del Señor, en el versículo 16. Y luego establece un principio que corre en todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Amén. Tomemos como ejemplo al Señor Jesucristo, hermano. ¿A quién le hizo mal? Nadie. Si nosotros nos identificamos con Cristo, no esperemos que nos vaya tan bien en este mundo. ¿De acuerdo? Él lo dijo. Si a mí me han perseguido y me han hecho lo que quisieron, a vosotros también, ¿verdad? Si a mí me han aborrecido, a vosotros también los van a aborrecer. Hermanos. Y aquí en estos versículos que acabo de mencionar, hermanos, hay una progresión. Es importante mencionar. Primero, tenemos que hacer el bien. Tenemos que sufrir con propósito si padecemos injustamente. Debemos tener ese temor que nos lleva a vivir bien al Señor. Debemos vivir bien de tal manera que podamos defender no con nuestras palabras solamente el Evangelio, sino con una vida correcta. ¿De acuerdo? Amén. El resultado, hermanos, es una buena conciencia, lograr el objetivo como lo dije y al final la gloria del Señor. Así es que debemos aprender a sufrir, hermanos. Cuando llegue el sufrimiento debe ser que Dios tiene un buen propósito. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a haber un buen propósito. Así es que recibamos o estemos abiertos al sufrimiento. No quiero decirles que pidan, Señor, dame el peor dolor. No, tampoco, ¿verdad? Pero seamos conscientes de que vamos a sufrir en este. ¿Quién no ha sufrido ya? Cada día sufrimos, hermano. Y conforme va avanzando la vida, algunos sufrimos más. ¿Verdad? Sufrimos, hermanos, todos. Pero más vale que suframos por causa del Señor. Y no por causa de cosas. Y sea como sea, hermanos, si sufrimos haciendo el bien, no nos detengamos en el crecimiento, sino más bien acomodemos nuestra vida. Dios tiene un buen propósito. Versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar la acción y el propósito, siendo a la verdad muerto en carne, espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El ejemplo de Cristo y la victoria de Cristo. Podemos verlo allí claramente. Cristo sufrió y padeció, hermanos. Amén.
Él fue el sustituto, el sacrificio sustitutivo, ¿sí? Él fue el que se dio por nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Él, a Él, a Él, a Él? Él murió por justo. Y con un propósito maravilloso, para llevarnos a Dios, dice el versículo 22. Para llevar a Dios. No debería ser ese el mismo pensamiento, sufrir lo que tengamos que sufrir para llevar a los llamados por el Evangelio a Cristo. No nos identificamos con Cristo en todas las bendiciones que ya tenemos, pues también debemos identificarnos en el sufrimiento, con propósito, para llevar a la gente a Cristo. Nuestro testimonio, nuestra vida acorde a la palabra de Dios, hermanos, es un testimonio poderoso. Amén. Y estamos llamados a actuar, hermanos. Jesús sufrió, hermanos, con propósito y esperanza. Amén. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a llegar un momento en que iba a dejar su trono y convertirse en hombre. Ahí está el propósito, para salvar a la humanidad. La esperanza de que todos los que hemos creído llegáramos a formar el rebaño del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, así como Él sufrió con propósito y esperanza, nosotros de igual manera, hermanos, debemos sufrir con esperanza. Ese sufrimiento vale, tiene fruto para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el versículo 18 habla de la muerte y la resurrección. Muerto en la carne, esto quiere decir en el espíritu, vivificado por el espíritu. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida por el espíritu, dice la Nueva Traducción Viviente. Conocemos esa historia maravillosa, ¿verdad? Cristo murió, pero resucitó y vive por los siglos. Y lo demás que encontramos, hermanos, glorificado, está en el trono. Y Él está, hermanos, sobre todo dominio, poder y autoridad. Gloria al Señor. Encontramos aquí la proclamación de victoria de Cristo. En el versículo 22, una proclamación, hermanos, que tiene que ver con los ángeles en el asunto cuando menciona que fue y predicó. ¿Dónde está ese versículo? El versículo 19. Hay algunas posturas en cuanto a este asunto, hermanos. Algunos dicen y enseñan que este versículo refiere a que cuando Cristo murió fue al Hades su espíritu y predicó el evangelio o anunció el triunfo a los ángeles que se rebelaron a Noé. No para ofrecerle salvación, declarar la victoria y la derrota de ellos. Otros tienen una postura muy diferente e interpretan que Cristo, por medio del Espíritu de Moisés, de Noé, del diluvio, y que esos son los espíritus encarcelados, las almas de los que murieron en el diluvio, que fueron desobedientes al llamamiento del Señor. Entonces tenemos esas posturas, pero el punto, hermanos, no se busca consolar a los cristianos, amén, asegurándoles que Cristo tiene autoridad máxima sobre cualquier poder terrenal, garantizando la victoria final. Hermanos,
Amén. Y nos identificamos también en esa victoria. Porque somos más que Cristo. Nosotros no tenemos mérito alguno. No. El Señor es el que tiene todo el mérito y Él es el que merece toda la honra. Amén. Entonces esto es algo que debemos de considerar, hermanos, de darle el valor que se merece, hermanos. Del bautismo, el versículo 21, 22, está haciendo una alusión al diluvio y a que Noé y salvada a través del diluvio en el arca, ¿sí? Hace una alusión al bautismo que tenemos en agua los cristianos. Amén. Y aunque el bautismo nos salva en un sentido, ¿sí?, no nos salva de manera total. Es parte de la salvación y no quita, hermanos, esa tendencia pecaminosa de manera total. ¿Verdad que no? De manera, ni con la misma intención, muy diferente, ya no pecamos de la misma magnitud, pero todavía tenemos un residuo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Y bueno, como ya lo mencioné, el pasaje culmina con Cristo sentado a la diestra con toda autoridad, sujeta a Él. Jesús fue glorificado, entronizado, está a la diestra del Padre, tiene autoridad sobre todos. Y esto debe darnos mucha confianza, hermanos, cuando estamos sufriendo en persecución, cuando estamos sufriendo en dificultades o a través de dificultades. Esto debe de darnos mucha esperanza. He dicho que yo cuando estoy sufriendo, ¿sí?, y cuando estoy sufriendo de dolor, mucho esto, saber que Cristo sufrió sin deberla, ¿sí?, y que Él soportó todo el sufrimiento que quizás ningún hombre que ha venido a este mundo ha recibido. Él, impresionante. Entonces hay que aprender, hermanos, hay que aprender a confiar en el Señor. Él ya venció, el sufrimiento está implicado en nuestra vida, así como lo estuvo en el Señor, pero debemos tener confianza. Y cuando nos encontremos en situaciones difíciles, acordemos esto. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 3, 8 al 22. El apóstol exhorta a los creyentes a vivir en armonía, en amor fraternal, en rectitud, incluso bajo persecución, bajo dificultad. Pedro destaca que el sufrimiento por hacer el bien es parte de la voluntad divina. Él lo permite. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió también injustamente para llevarnos a Dios y triunfó, garantizando nuestra salvación, nuestra victoria. Hermanos, estamos en victoria por causa. Dele un aplauso de alabanza. Pongámonos en nuestros pies, por favor, si puede hacerlo. Gloria a Dios, hermanos. Iglesia, necesitamos vivir de manera ejemplar